Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Para todos ustedes mi abrazo, mi cariño, mi gratitud, mi agradecimiento eterno por permitirnos acompañarlos a ustedes en ese mismo proceso que nosotros estamos llevando, un proceso de aprendizaje, de crecimiento, con el mayor entusiasmo y con el mayor deseo de ir entendiendo cómo funciona este hermoso y maravilloso mundo espiritual y cómo podemos acondicionarnos, entenderlo, acoplarlo a nuestra vida para hacer de esta existencia y de esta humanidad algo realmente fructífero, algo que nos dé resultados maravillosos. Por eso celebro que hoy sea jueves, porque los jueves estamos con un gran amigo del alma, una persona que ha calado en el corazón de miles de personas que están conectados con nosotros en este proceso que es espiritualizarse con nuestro querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Mi querido amigo, un abrazo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros siempre los jueves a esta hora. Muchas gracias, Cristian. Ya sabes que encantado de estar con vosotros y dialogar contigo sobre estas cosas. No, muchas gracias, mi querido amigo. Hoy vamos a hablar, hoy iniciamos, porque hoy siento yo que es la primera parte de esto que vamos a conversar, que es fundamental entenderlo, que son las leyes universales. Nosotros no respetamos las leyes humanas, ¿no? Porque vemos que hay códigos de penales, códigos civiles, códigos de todo, en todas partes del mundo, y permanentemente las cárceles están llenas, o los despachos judiciales están llenos de líos, de situaciones que se presentan porque ni conocemos la ley, ni la respetamos. Esa está bien. Pero las leyes universales, mi querido Gonzalo, ¿qué tenemos que entender de ellas? ¿Cómo rigen la vida de nosotros en este plano humano? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que comprender es que las leyes universales existen, ¿verdad? Tú sabes que todas las tradiciones espirituales serias que ha tenido la humanidad siempre han hablado, ¿no?, de la existencia de la ley y de la necesidad de su cumplimiento, ¿no? Fíjate que esto está en la filosofía perenne de la humanidad, ¿no?, los Vedas y los Vedantas, está en el Kybalión, por ejemplo, ¿no? Claro. Está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tantas referencias al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y entonces esto es algo que tenemos que comprender que es así, ¿no? Es que además ahora, como hablamos en nuestra primera entrevista, pues también la ciencia, ¿no? Ya sabes que hay un gran número de científicos pues tomando la posición de que es la consciencia la que crea la realidad a través del colapso, ¿no?, de la función de onda del electrón, como hablamos en su día, y ese colapso o esa creación, ¿no?, de la conciencia de la realidad pues se hace siguiendo unas leyes, claro, no es al azar ni es caprichoso, o sea, la suerte no existe en el universo, no sé si me explico, ¿no? Entonces, todo el universo está regido por leyes, ¿no? Y lo que también tenemos que comprender es que las leyes universales no solo rigen la creación y la administración del universo, sino que también rigen el proceso de comprensión de los hijos de Dios de esas leyes. No sé si me explico, ¿no? Este es un matiz importante, ¿no? Porque la ley opera como en dos sentidos, ¿no? En el sentido de creación y administración, pero también opera en el sentido de cómo se dan las circunstancias para que los hijos de Dios, que son las almas, pues aprendan, ¿no?, la existencia de la ley y aprendan a obedecerla, porque claro, siempre que vamos a favor de la ley, pues las cosas fluyen, las cosas tal, y las cosas se nos complican cuando queremos no seguir la ley, ¿no? Entonces, la ley... Podríamos decir que hay unas leyes universales superiores, sí, y otras inferiores, efectivamente. Y a diferencia de las leyes humanas, que tienen cambios constantes y modificaciones y que son las normas humanas que nos damos para la convivencia, las leyes universales son inmutables.
y nada puede ocurrir fuera de la ley o el universo se desorganizaría, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay varias leyes operando, ¿no? Y la ley superior es lo que llamamos la ley del amor, que es el origen de todas las demás leyes y de todo lo que ocurre en el universo, ¿ves? Y luego hay unas leyes superiores que las podemos llamar de una manera u otra, porque como las llamemos no van a cambiar lo que son, ¿no? Pero que rigen los procesos de creación en el universo, ¿no? Y de administración de lo creado. Y esas leyes, pues Smedlin las llama, por ejemplo, de polaridad y de manifestación, y en otros textos pues se han llamado de otra manera. Pero vamos, sea lo que sea, son leyes que todavía están un poco alejadas de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no estamos creando el universo, ¿no? Y ni siquiera administrándolo, ¿no? Porque no tenemos suficiente nivel espiritual para hacer eso, ¿no? Entonces, hablar mucho de esas leyes pues puede ser interesante para la curiosidad intelectual de las personas, pero realmente todavía no afectan, o sea, no podemos acceder a ellas y no afectan a nuestra vida diaria, ¿no? Sin embargo, hay 4 leyes inferiores que, en mi opinión, son las sobre las que nos tenemos que detener un poco, intentar explicarlas, porque esas sí afectan nuestras vidas continuamente, ¿no? Y entonces creo que es más práctico, ¿no? Porque lo otro es un ejercicio intelectual, teórico y tal, que está muy bien, pero que no nos va a, en este momento, ayudar a nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque claro, nosotros no somos arcángeles creadores ni nada de eso, ¿no? Ya lo seremos si Dios quiere, pero ahora todavía no. Ahora, sin embargo, las 4 leyes inferiores sí afectan nuestra vida diaria y creo que, para lo menos para mí, fue un gran avance espiritual el poder comprenderlas, ¿no? Porque ahí empezamos a entender, Gonzalo, por qué nos suceden cosas. Claro. Porque hay muchas preguntas que el ser humano se hace durante el transcurso de su humanidad, ¿no? De esta humanidad, Sí. ¿no? Yo no entiendo por qué me sucede esto, yo no entiendo por qué hago y no consigo el resultado que quiero, yo no Claro. entiendo por qué las cosas no fluyen, pero no hemos entendido todavía esa conexión tan indisoluble, tan inseparable con las leyes universales. Claro. Fíjate, si hablamos de las 4 leyes inferiores, para entender por qué ocurre eso que tú dices, que efectivamente ocurre, porque muchas veces no entendemos por qué. Y claro, si no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, pues no podemos tener paz interior. Es así de sencillo, no sé si explico, ¿no? Porque entonces resistimos la realidad y eso es lo que produce sufrimiento, como hemos hablado en nuestras charlas anteriores, ¿no? Entonces, fíjate, esto de las leyes de verdad que se puede explicar de varias maneras diferentes, que no voy a decir que la manera que yo las comprendo o las explico sea la única posible o la mejor de todas, pero es suficiente para ayudarnos a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Entonces, fíjate, en mi mente yo creo que la ley superior de esas 4, ¿no? De esas, voy a ir de arriba abajo, ¿no? O sea, la ley superior de esas 4, a mí me parece bien llamarla la ley de evolución espiritual, ¿no? Ley de evolución espiritual. Sí, verás por qué. Porque si comparamos esto a lo que sería un colegio de la Tierra o una universidad de la Tierra, bueno, pues cuando yo iba al colegio y tú ibas al colegio, bueno, pues había un claustro de profesores que de alguna manera se había reunido y había dicho, mira, para que una persona se gradúe de bachillerato, pues tiene que aprobar o conocer estas asignaturas, ¿eh? Y eso te lo marca el claustro de profesores, no el alumno. O sea, cuando tú ibas al colegio, tú no puedes decir, ay, que yo no quiero estudiar historia y geografía, a mí no me... pues si usted no aprueba historia y geografía, usted no aprobará el bachillerato, ¿no? ¿Sabes? O sea, que el alumno no es el que aprueba esas leyes, ¿no? O ese currículum o ese programa, ¿no? Entonces, la ley de evolución espiritual es la ley que marca qué es lo que tienen que aprender todas las almas para graduarse, ¿no? Y entonces, pues sería el equivalente dentro de los colegios de la Tierra, ¿no? Pues que la ley de evolución marca, pues tienes que aprobar esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, en el caso de las almas, claro, no es que las almas tengan que aprobar geografía, historia, química o física o matemáticas, ¿no? Las almas, lo que marca la ley de evolución es cómo las almas van a ir subiendo por los niveles de conciencia de los que hemos hablado ya, ¿verdad? En charlas anteriores, y esos niveles de conciencia
son anteriores a la creación, por así decirlo, ¿no? O sea, es lo que todas las almas tienen que ir subiendo, ¿verdad?, en su proceso de crecimiento espiritual, que es lo mismo que decir en su proceso de unión con Dios, ¿verdad? Entonces, Claro. evidentemente, un ser humano de alto nivel de conciencia está más unido a Dios que un animal, por ejemplo, ¿no? O un arcángel está más unido a Dios que un ser humano místico. No sé si me explico, ¿no? O sea, que todo es evolutivo, todo pasa por etapas, ¿verdad? Y claro, pero los arcángeles y los maestros espirituales no físicos ya han pasado por esto, porque si no, no estarían ahí, ¿verdad? No hay alma que evite pasar por los estados evolutivos previstos en el universo, de la misma manera que no hay un alumno en la Tierra que evite aprobar alguna asignatura si quiere que le den el título de bachillerato, ¿no? Por lo tanto, la ley de evolución es la que marca las condiciones, ¿verdad?, de la evolución general de las almas. Y eso aplica a todas las almas en todos los lugares del universo, ¿verdad? Porque todos los lugares físicos del universo, bueno, eso de físicos vamos a tener que corregirlo ahora porque parece ser que es holográfico, ¿no? Pero vamos, todos los lugares Holográfico, sí. físicos, sí, todos los lugares físicos del universo, de alguna manera, son escuelas de almas. Porque Claro. si no, claro, si no, el universo físico no existiría porque no tendría ninguna función, ¿no?, para lo que existir. Con lo cual tenemos que comprender que la primera ley de las 4 bajas, ¿verdad?, De las inferiores, sí. sí, es la ley de evolución espiritual y es la que rige los procesos de comprensión de los hijos de Dios, de las leyes universales y del amor, ¿verdad? Entonces, después de la ley de evolución, tenemos otra ley que yo creo que es la que más afecta a nuestras vidas continuamente, que a mí me gusta llamarla ley de correspondencia. Le podríamos poner otro nombre, ¿no? Pero a mí me gusta llamarla ley de correspondencia. ¿Por qué? Porque así como la ley de evolución marca las asignaturas que todos tienen que aprender, la ley de correspondencia concreta para nosotros cómo tenemos que vivir, qué cosas para poder llegar a esa evolución, ¿no? Si te pongo un ejemplo sobre lo que sería una universidad o un colegio de la Tierra, pues diríamos, la ley de evolución marca que si yo quiero ser abogado, yo tengo que aprender derecho penal internacional, derecho administrativo, lo que sea, ¿vale? Pero luego la ley de correspondencia es la que concreta ese aprendizaje para mí o para ti, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la ley de correspondencia me dice, sí, usted va a aprender derecho internacional, pero usted va a tener la clase a las 4 de la tarde en el aula 2B, en el edificio este y con el profesor este. No sé si me explico, ¿no? O sea, que la ley de correspondencia es la que concreta cómo tengo yo que transcurrir a través de la ley de evolución, ¿verdad? Y entonces, la ley de correspondencia es la que me crea los eventos que yo necesito para crecer, que pueden ser eventos diferentes que los que tú necesites para crecer. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que comprender es que no nos pasa absolutamente nada con lo que nosotros no seamos correspondientes por ley. Y además, prueba de que necesitamos esas lecciones es que a veces cuando ocurren nos quitan la paz. Porque claro, si no nos quitaran la paz, diríamos, oye, yo no necesito esta lección, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Aquí es donde aparecen lo que llamamos humanamente los problemas. Claro, lo que nosotros, eso es, los problemas, los eventos que nos cuesta gestionar, los que nos quitan la paz, los que a veces, aunque tengamos buena intención, simplemente es que todavía no hemos aprendido a cómo gestionarlos, no sé si me explico, ¿no? Y entonces, la ley de correspondencia para mí es la ley que más tengo en la mente siempre, ¿no? Porque la ley de evolución ya la conozco, porque sé que tengo que pasar por los niveles de conciencia. La ley de correspondencia es la que dice, sí, pero para que tú subas de nivel de conciencia vas a tener que aprender a mantener la paz ante estas circunstancias, vas a tener que aumentar tu comprensión espiritual para poder mantener la paz, etcétera, ¿no? Y entonces, si yo salgo a la calle y un coche me atropella, eso está en la ley, ¿entiendes? Y la ley ha decidido que yo necesito sufrir un atropello porque de eso voy a tener un aprendizaje espiritual, ¿verdad?, que si no me atropellan a lo mejor no haría, ¿no? Y mira, ejemplo de esto muy reciente, ayer mismo tuve que recibir en mi casa pues a
a dos niñas, o sea, bueno, chicas jóvenes, no niñas, chicas universitarias, que estaban viviendo una situación que su padre pues está falleciendo de cáncer, ¿no? Si no hoy, pues mañana o pasado, o sea, puede ser rápido, ¿no? Y claro, estaban un poco, pues lógicamente preocupadas, disgustadas, etc. Pero cuando terminamos la conversación, que se quedaron más contentas después, y me dijeron, mira, es evidente que tenemos que reconocerte que si mi padre no hubiera tenido este cáncer, no hubiera habido el desarrollo espiritual que ha habido en la familia. Porque ni él, ni mi madre, ni nosotras hubiéramos tenido que enfrentarnos, ¿verdad?, a esta situación y aprender, buscar información, buscar soluciones para sufrir menos, intentar comprender más por qué ocurre, ¿no? Por eso tenemos que comprender que todos los eventos complicados que nos pasan en la vida, las cosas que no nos gustan, las cosas que para nuestro ego no son cómodas, como tú muy bien has dicho antes, ¿no? Aquí la clave es no verlo como problema, sino Claro. como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando lo haces así, pues claro, las situaciones se llevan con más facilidad, se comprenden por qué ocurren, ¿no? Y entonces es como podemos mantener nuestra paz. Claro, Claro. otra cosa importante de esto es que, fíjate, Cristian, como yo soy un hombre que tengo una cierta edad, ¿verdad? Tengo 65 años, pues claro, ya he vivido muchas cosas, ¿no? Además he tenido una vida muy intensa, entre una familia amplia, ¿sabes? Una trayectoria empresarial Sí. extensa, en 3 continentes, o sea, he tenido una vida intensa, ¿no? Y cuando yo miro para atrás a mi vida, me doy cuenta de que todo lo que me salió bien como yo quería, ¿no? Como yo pretendía que saliera, era porque yo estaba siguiendo la ley sin saberlo, porque no conocía las leyes, ¿vale? Y La todo lo sola que intuición lo llevaba por ahí. sí, 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 exactamente. Y todo lo que me ha salido mal en la vida, que han sido también varias cosas, ¿verdad? Pues es porque no seguía la ley, también sin saberlo, porque no conocía la ley, ¿no? El problema de la ley es que su ignorancia no te exime de sus consecuencias. ¿Me explico? Y por lo tanto, comprender cómo son las leyes me permitió pues tener muchísimo más, digamos, éxito, ¿no? En que ocurriera lo que yo pretendía, ¿verdad? Porque claro, me aseguraba que lo que yo pretendía estuviera bajo la ley. No sé si me explico, ¿no? Porque eso es igual que nadar contra corriente o nadar a favor de corriente. Pues tú me Claro. dirás qué prefieres. ¿Sabes? Pues Pero no vas a ahí estar... donde vienen las preguntas que seguramente Sí, muchas personas empezarán a hacerse, Gonzalo. claro. Dentro de la ley está la enfermedad, Sí, dentro de claro. la ley está el accidente, dentro de la Sin duda. ley está la quiebra económica, Sí, 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 dentro de sí. la ley está el sufrimiento humano, Y el asesinato. el Es que si no, asesinato. claro, es que si no estuviera dentro de la ley no podría ocurrir. Claro, Porque si no el universo se desorganizaría. A Dios no se le va la creación de las manos, sí, ¿verdad? Entonces, esta pregunta que me has hecho es importantísima, porque es importante que la gente comprenda esto, ¿no? Entonces, ahora, lo que nos podemos preguntar es, ¿y cómo es posible que un Dios que es amor, ¿verdad? El asesinato esté dentro de sus leyes, ¿no? Y la única respuesta, Cristian, que eso tiene es que las leyes no están pensadas para el ego. Las leyes están pensadas para el desarrollo del alma, ¿verdad? El ego, el cuerpo físico, son creaciones de Dios para que el alma pueda tener unas experiencias de crecimiento. No son hijos de Dios. Los hijos de Dios son las almas. Y lo que Dios cuida son las almas. Y todo el universo está organizado para la evolución de las almas. Y entonces, claro, como todos sabemos que existe el karma, ¿verdad? O las consecuencias naturales del pecado. Llámalo como quieras, es la misma idea. Pues claro, imagínate que yo en una vida previa he asesinado a alguien. Entonces a lo mejor yo necesito experimentar en mis carnes cómo eso no es algo que sea grato para nadie, ni esté alineado con el amor, ni nada, ¿no? Entonces, fíjate que esto no es que lo diga yo, es que esto lo dicen todos los maestros espirituales y lo dice también el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio te dice, y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarias. Digo, claro, ¿necesarias para qué? Y también te dice, y si tu mano te escandaliza, arráncatela. Más vale que tu alma crezca sin mano que con mano. No sé si me explico, ¿no? O te dice más, te dice,
no os preocupéis de los que dañen el cuerpo, no pueden dañar el alma. Porque ningún alma es asesinada, ni ningún alma muere de un accidente de tráfico, ni ningún alma muere de cáncer, ¿sabes? Entonces, estos eventos dramáticos, ¿verdad?, les pasan a los cuerpos, no a las almas, ¿ok? Entonces, por eso podemos comprender que Auschwitz, por ejemplo, o la guerra de Ucrania, están en la ley. Si no, no podrían ocurrir. Ahora, la cuestión es ¿por qué están en la ley? Bueno, porque las almas tienen que aprender de eso. Fíjate, con la guerra de Ucrania, mucha gente ha aprendido muchas cosas. Fíjate cómo el mundo occidental de alguna manera se ha unido más que antes, ha comprendido que esto no puede volver a ocurrir, que ya estamos en el año 2021, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Gonzalo, podemos decir ahí que lo que le pasa al cuerpo termina ayudando a la evolución del alma. Absolutamente, claro, es que si para porque eso... nosotros al cuerpo sí le ponemos atención. Claro, porque hasta que nosotros no nos hemos de alguna manera iluminado, ¿no? O no hemos entrado en ese tercer bloque de conciencia, que es la conciencia mística, que es la misma cosa, ¿no?, que iluminarse, pues claro, nos seguimos identificando con el ego. Con el cuerpo, claro, con el ego. ¿No? Con el cuerpo emocional y la mente, ¿no? Y entonces la gente, oye, yo soy lo que yo pienso, yo soy mis ideas, o yo soy mi cuerpo físico. No, tú no eres nada de eso, tú eres un alma que tiene un nivel de conciencia determinado, ¿vale? Y ese alma tiene temporalmente un ego, ¿verdad?, para aprender, ¿ok? Para tener experiencias evolutivas. Y claro, ¿por qué necesitamos los mundos físicos para eso? Claro, tú imagínate cuando nosotros estamos en las dimensiones superiores, coño, si yo pienso en algo, ocurre inmediatamente, ¿no? Es aquí, en los mundos físicos, donde tenemos resistencia, ¿ves? Yo puedo pensar en un Ferrari, pero no voy a tener el Ferrari por pensar en él. Voy a tener el Ferrari si soy correspondiente para tenerlo por ley. Con lo cual, esto también nos lleva a entender que realmente no podemos hablar de injusticia en el universo, ¿verdad? Claro. Porque para que el alma evolucione, todos vamos a tener que vivir todo tipo de experiencias. Todos a lo largo del tiempo hemos matado a alguien, o nos han matado, o hemos participado en una guerra, o todos hemos ido unas vidas eso, entender ricos. Eso, Gonzalo, Claro. el ego inmediatamente se resiste, porque lo que usted está diciendo es maravilloso, Sí, sí. por muchas razones, y una de esas razones es que nosotros en este plano humano somos muy ligeros al juzgar. Claro. Pero no recordamos que eso que estamos Claro. criticando un día también lo hicimos. Hombre, por supuesto, es que si no, no estaríamos aquí. Tú no estarías haciendo lo que haces ahora si no hubieras matado gente en una guerra antes o te hubieran matado a ti. ¿Me explico? Esto, mira, lo que tú has dicho es buenísimo, porque una manera de entender lo que has dicho es, nosotros, imagínate que hay una película de cine que dura 1h30, ¿vale? Y tiene un comienzo y un final y un desarrollo. Y nosotros solo vemos una escena de 30 segundos. Y queremos juzgar la película solo por esa escena. Porque, claro, las otras escenas no las hemos visto, ni pasadas ni futuras. No sé si me explico, ¿no? Y entonces juzgamos una película de 2 horas por una escena de 30 segundos, que es lo único que estamos viendo en ese momento. No sé si me explico, ¿no? Nos han cortado. Y claro, cuando yo, por ejemplo, te conozco a ti o tú me conoces a mí y hablamos y nos ayudamos y lo que sea, claro, tú no eres consciente de qué vidas pasadas ha podido tener mi alma, ni yo de las que ha tenido la tuya. ¿Me explico? Te quiero decir, entonces yo solo puedo evaluar lo que veo en Cristian hoy. No sé si me explico, no que ha sido, ¿verdad? Entonces, por eso los grandes maestros siempre nos han dicho, siempre, por ejemplo, en el Evangelio esto está continuamente, no podéis juzgar. Pero no podemos juzgar porque no tenemos los elementos suficientes para juzgar. No sé si me explico, ¿no? Y diré yo para comprender, Gonzalo, porque cuando uno comprende no juzga. Claro. Y mira, esto es muy importante que tus oyentes lo comprendan, ¿no? Vamos a ver. Es que el problema que yo tuve al principio cuando me decían no puedes juzgar, entonces yo erróneamente en mi mente pensaba, hombre, si no puedo juzgar, pues voy a caer en el relativismo, ¿no? Porque me parece entonces igual de bueno que alguien asesine a alguien o que alguien cuide a un enfermo, ¿no? Cuando una cosa está alineada con el amor y la otra no. Yo luché, o sea, estuve muchos años dándole vueltas a cómo puedo no juzgar, pero al mismo tiempo darme cuenta de que es mejor, ¿no? Hasta que un maestro espiritual me dio la solución, ¿no?
y me dijo, mira, Gonzalo, tú no puedes juzgar, pero sí tienes que evaluar, porque si no evalúas, caes en el relativismo, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y qué diferencia hay entre juzgar y evaluar? Y el maestro me contestó, cuando juzgas, tú estás metiendo una carga emocional propia. ¿Está? Mientras que cuando evalúas, no estás metiendo una carga emocional, ¿verdad? Simplemente te estás dando cuenta que una Teresa de Calcuta o un Buda o un Gandhi o un Cristo pues está más elevado de nivel de conciencia, obviamente, que un criminal. Pero no le pones carga emocional, ¿sabes? No odias al criminal, no te afectas emocionalmente, simplemente comprendes que el criminal es un niño desde el punto de vista del alma y Teresa de Calcuta o Buda pues son unos adultos y por lo tanto el comportamiento es diferente, pero no tiene culpa el niño de ser niño, porque es que ha empezado el proceso más tarde. Claro, si yo voy a ir a Barcelona desde Madrid y tú vas a ir de Madrid a Barcelona, imagínate que tú sales andando 3 días antes que yo. Yo, aunque salga en bicicleta, pues tardaré un tiempo en alcanzarte. No sé si me... Entonces, si tú has empezado el camino antes, pues cuando yo empiezo mi camino, tú llevas ya mucho camino recorrido. No sé si... Esta Se ha manera avanzado, de... claro. Claro, claro. Ahora, yo puedo ir más rápido que tú, porque tú vayas andando y yo vaya en coche. Y entonces a lo mejor llego a la meta antes que tú, pero hasta que no te alcance en el camino, no te he podido alcanzar en el camino. Y eso no quiere decir que yo sea peor que tú o que tú seas peor que yo. Quiere decir que has empezado antes, ¿no? Claro, el alma de un santo o de un místico pues tiene que tener, por definición, muchas más experiencias previas porque si no, no llega ahí. Y esto que No está llega a la diciendo, altura de conciencia. ¿Qué? lo que está diciendo Gonzalo, comprenderlo es esencial para la evolución de todos nosotros. Claro, porque Porque es que si estamos no... juzgando todo el tiempo. O sea, cuando uno ve algo que uno llama malo, ¿no? Lo Sí, califica, lo sí, señala, le impregna la emoción, me claro. enveneno con esa emoción que estoy sintiendo de odio hacia el otro. Pero cuando no tengo la mirada correcta, todavía sigo dormido espiritualmente. Y además pierdes la paz. Y además no eres capaz de respetar el proceso del otro. Y sin respeto no podemos convivir en el universo. Entonces, eso es así. Mira, yo a veces, para que a la gente le sea más fácil, ¿no?, hacer este proceso mental que tú estás sugiriendo, les digo, oye, cuando ves a una persona que está haciendo todo mal, que está creando discordia alrededor, que todo lo que hace lo machaca y, ¿sabes? Pues cuando le veas, intenta verle como si fuera un bebé. Y eso ya te va a dar un poco de ternura. No sé si me explico, ¿no? Porque, claro, cuando yo vienen mis nietos a casa, que tengo unos nietos de 2 años, de 3 años, ¿no? Tal, pues claro, ¿qué voy a esperar? ¿Que no me desordenen el cuarto? No sé cómo explicarte, ¿no? Pero claro, si eso me lo hace mi hijo adulto, pues claro, ya es un tema, oye, tío, tú ya tenías que haber aprendido a que mi despacho no se desordena, ¿no? O sea, fíjate que yo creo que ahí el problema está más en nuestra expectativa, ¿no? Nosotros tenemos la expectativa de que todo el mundo se comporte pues como una persona de alto desarrollo espiritual, pero ya sabes el refrán, ¿no? Ahí donde hay una expectativa encontrarás una desilusión, ¿no? Entonces tenemos que comprender que hay almas que son bebés y los bebés pues hacen lo que hacen los bebés y se hacen pis en los pañales y te desordenan el cuarto y tienes que estar vigilándolos para que no metan el dedo en el enchufe y en fin, tantas cosas que todos sabemos los que hemos tenido hijos o nietos en nuestro caso. Porque todos somos adultos hoy, pero un día fuimos bebés. Es que, No, es que es así, es que si no, no llegas a adulto, tío. claro, y al comprender esto, por eso he hecho tanto Sí, énfasis, mi querido Gonzalo, sí, porque una de las grandes limitantes que nosotros tenemos en nuestra sí, evolución es la falta de comprensión de esto que usted nos está claro, diciendo. Porque claro, es fácil uno ver a una persona levantar el dedo y señalarlo como, claro, pero lo que la persona está desconociendo es que, uno, él es un bebé en su evolución de alma. Dos, claro, está en su proceso de aprendizaje. Y tres, claro. que es lo que al ego menos le gusta, uno también hizo lo mismo. Hombre, pero tú Uno también puso una bomba, uno también claro, robó. Todos en nuestro proceso evolutivo hemos pasado por lo mismo. por supuesto. Y cuando comprendemos esas 3 cosas que tú bien dices, es cuando podemos por primera vez en nuestra vida
vivir el respeto por los procesos de los demás. Y otra cosa muy importante, no interferir en esos procesos inadecuadamente. No evitárselos, no prohibírselos. O sea, de alguna manera, o sea, me explico, evidentemente, si tú tienes una persona que es un asesino, pues tienes que usar la herramienta del amor, que es la delimitación, ¿no? Para eso están las cárceles, para eso están lo que sea, ¿no? No puedes dejar que una persona mate a otros si lo puedes evitar, ¿no? Porque está interrumpiendo el proceso evolutivo de otros. No sé si me explico. Ahora, por ejemplo, vamos a comprender poco a poco que la pena de muerte, por ejemplo, es siempre antiespiritual, porque tú puedes delimitar, ¿verdad? Puedes impedir que esa persona siga haciendo daño, pero no le puedes acabar por tu decisión su proceso evolutivo, eso lo tiene que decidir Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, a lo mejor esa persona en la cárcel, Dios quiera, que pueda arrepentirse, de evolucionar, como algunos hacen. Claro, lo que pasa que las condiciones de las cárceles actuales que tenemos en la humanidad por nuestro nivel de conciencia, pues tampoco son muy conducentes a que esos procesos se den, ¿no? Pero bueno, iremos aumentando nuestra sabiduría y nuestra compasión y nuestra comprensión espiritual y nos daremos cuenta de que cuando una persona comete un delito, nuestro trabajo no es vengarnos, nuestro trabajo es delimitar, que es diferente, pero desear que se transforme, que crezca, que tal, no vengarnos. Claro, No sé con si un usted... sentimiento consciente, enviando luz para su proceso de Eso evolución, es. mas no generando el odio que se No, reparte por todas partes. no. Entre otras cosas, porque cuando comprendemos que la persona que haya sufrido un crimen, ¿no?, por parte de ese criminal, es correspondiente con sufrirlo, si no, no lo hubiera ocurrido. No todo el mundo lo asesinan, no todo el mundo le roban, no a todo el mundo le pegan. No sé si me explico, le asesinan, le roban y le pegan a aquellos que somos correspondientes con que nos pase eso, para nuestro crecimiento espiritual. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo a la gente que si se quieren enfadar con alguien, que no se enfaden con el criminal o con el ofensor, que se enfaden con Dios, que es el que ha creado el evento. Y a ver quién tiene narices de enfadarse con Dios. No, Porque, claro, no, y además, Gonzalo, cuando hablamos de la ley de la correspondencia, usted bien lo explicaba sí, hace unos minutos atrás. Si yo tengo que experimentar algo en este plano humano, es porque sí, había un pendiente de algo que claro, había sucedido. Por lo sí, tanto, o que habéis sucedido o que tienes que aprender. o que tengo que aprender. Por lo tanto, al vivir nosotros y llegar a la comprensión de que estamos en un universo perfecto y que todo lo que sucede está Sí, sí, perfectamente diseñado o estructurado dentro de la ley, sí. si tengo esa mirada, inmediatamente ese sufrimiento que me genera la falta de comprensión desaparece. Desaparece, claro. Y además es importante que comprendamos que cuando tú correctamente dices que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, que maticemos que es perfecto y necesario para la evolución de las almas. O sea, no todo lo que ocurre está alineado con la ley del amor, claro. O sea, a mí no me parece perfecta la guerra de Ucrania o Auschwitz, pero es perfecta para la evolución de las almas. Ese es el matiz. Sí, desde el ¿No? plano humano diríamos, porque aquí entonces entran esas dos dimensiones que es Sí, interesante, ¿no, Gonzalo? Desde el plano humano es un caos y es un desastre. De por sí, sí, cuando uno analiza nuestra humanidad, nuestro planeta Tierra, uno dice, este mundo es un caos, este mundo es claro. una locura. Pero claro, si todo el mundo viene a experimentar lo que le corresponde experimentar, pues es completamente lógico. Claro, mira, esto es como si tú mañana, que ya eres una persona adulta, de alto nivel de conciencia, educada, claro, si yo te digo, mira, vete a pasar una semana eh, a estar en una clase de párvulos de un colegio. Joder, tú vas a llegar allí y vas a decir, esto es un caos, ¿cómo voy a estar yo aquí una semana? Yo no haría esto, ¿sabes? Pintando las paredes, gritando, no sé. Claro, o sea, no, evidentemente un adulto como tú, pues ya no estaría haciendo eso, ¿no? Pero es perfecto que los niños de párvulos tengan esa experiencia, porque si no, no llegan después a las otras. Ahí es donde viene ese proceso de entendimiento, Gonzalo, porque aquí lo que estamos hablando y que lo hemos venido conversando en nuestros encuentros Sí, anteriores, que de por sí le doy la bienvenida a las personas que están por primera vez, quienes quieran tener más contacto
y conocer más de lo que hemos venido trabajando con Gonzalo los días jueves, pues hay una lista de difusión que ustedes la pueden pedir en este número que aparece en pantalla y la van a tener para que ustedes conozcan la historia de Gonzalo Rodríguez Fraile, quién es, por qué un día renuncia a muchas cosas y se dedica al mundo de su propia evolución espiritual, que ha sido una bendición para todos nosotros. Y van entendiendo poco a poco lo que hemos venido hablando durante este tiempo. No es fácil cuando nosotros empezamos a entender, Gonzalo, que existen unas leyes universales Sí. que nos han regido y que nos regirán siempre. Y Sí, esta sí, ley sí, de la correspondencia nos muestra que somos merecedores de lo que estamos experimentando. claro. Y además que lo necesitamos, porque es que si no, no creceríamos, ¿verdad? Porque las leyes, como dijimos antes, rigen también la comprensión, ¿no?, de las almas del amor, de lo que es el amor, ¿no? Y también tenemos que comprender que las leyes son jerárquicas, ¿verdad? Por eso, como las explica Smedlin, me gusta más que como las explica el Kybalión, porque al final están diciendo lo mismo, pero otras tradiciones no han dejado tan clara la idea de jerarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de evolución puede modificar la ley de correspondencia, pero no al revés, ¿vale? Por ejemplo, después de la ley Okay. de correspondencia tenemos lo que yo llamaría la ley de la armonía, ¿no?, que es la ley del equilibrio universal, ¿no? Por ejemplo, algunos postulados, ¿no?, de la ley de la armonía es todo lo que emites reacciona y te vuelve, todo lo que es atacado se defiende, solo la comprensión hace que la destrucción sea imposible. O sea, la ley de la armonía es como la ley del respeto por los procesos de todo el mundo, ¿no? Pero por debajo de la ley de la armonía, que es la más baja de todas las leyes, tenemos la única ley que todo el mundo conoce, ¿no?, que es la llamada ley de la naturaleza. La ¿Ves? naturaleza. Claro, pero la ley de la naturaleza es la ley que ya conocemos. El pez grande se come al chico, todo lo enfermo muere. La ley de la naturaleza no tiene compasión, ¿me explico? Entonces, fíjate que la ley de evolución puede modificar la ley de la naturaleza, pero la ley de la naturaleza no puede modificar la ley de la evolución. Te pongo un ejemplo claro. La homosexualidad es algo que va contra la ley de la naturaleza, pero no va contra las demás leyes, porque a veces son las almas más valientes las que se atreven a vivir esa experiencia para trascender el ego más rápido. Porque claro, en muchas culturas ignorantes, pues los homosexuales son rechazados, perseguidos, lo que sea, ¿no? Entonces, como una necesidad del ego es ser queridos, admitidos, admirados por los demás, pues cuando tenemos una dificultad especial para que eso pase, también tenemos una posibilidad más rápida de trascender esa necesidad del ego, ¿no? Entonces, fíjate cómo las leyes espirituales a veces van en contra de la ley de la naturaleza por un propósito educativo y Sí. de crecimiento. Bueno, No sé. vamos a ampliar ese tema, Gonzalo, porque Sí, es interesantísimo. Hace un tiempo hice un video en el canal que lo sí. titulé La homosexualidad no existe. Lo he visto y me gustó mucho. Ah, bueno. Bueno, precisamente por eso, porque es que entender esto es otro punto muy importante, Importante, claro. porque cuando yo comprendo, cuando la persona comprende que es un alma valiente, Claro, sí, sí, sí. digna de todo respeto, digna de Sí, todo sí, amor y además de gran admiración, en claro. una cultura tan ignorante como la nuestra, como usted Sí, lo acaba de decir, sí, Gonzalo, vivir esa experiencia para la trascendencia de su ego, wow, sí. entender esto es esencial. Sí, claro que es esencial porque claro, esas personas son almas como todas las demás, ¿me explico? Y por lo tanto, esto es un poco como, ya no, o sea, como un alma que se atreve a vivir una vida pues, de enfermedad molesta, ¿no? O de ser parapléjico, o ser ciego, por ejemplo, ¿no? Si no, no tenemos que hablar solo de los homosexuales, es decir, que a veces las almas más valientes se atreven con experiencias más difíciles porque quieren ir más rápido en el proceso y luego hay almas un poquito más comodonas que dicen, bueno, yo prefiero en vez de hacerlo en 4 cursos, en 8, pero más cómodo. Ok. Como el amor no se impone, ¿verdad? El amor es por invitación y el amor es libre, pues ahí nos dejan hacerlo como cada uno. Mira,
cuando yo estaba en el colegio, llegó un momento que me cansé de estar en el colegio. Yo estaba en un colegio que era solo de chicos, no había chicas, no era mixto. Ya sé por qué se cansó Gonzalo. Sí, sí, entre otras cosas, ¿no? Y entonces yo ya quería ir a la universidad, coño, me parecía que eso era más divertido, que, ¿sabes? Que ya podía conducir, llegar en coche, el colegio estaba prohibido que fueras... Tal. ¿Y qué hice? Pues como sabía que si no aprobaba el bachillerato no iba a la universidad, pues adelanté un curso en verano y empecé la universidad con 16 años, recién cumplidos. Pero, claro, me llevó mucho trabajo, mucho más esfuerzo. Mis amigos no tenían tanta prisa y en ese verano pues se fueron todos a la playa. Y entonces, claro, tardaron un año más que yo en terminar el colegio. Yo no digo que no sea ni bueno ni malo, solo digo que incluso en las cosas de la tierra, cuando te atreves con más cosas, cuando le pones más intensidad, más educación, más, ¿sabes? Más esfuerzo, más tal, pues vas más rápido, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Entonces, hay almas que prefieren no tener experiencias físicas tan complicadas, aunque vayan un poco más lento, y hay almas que dicen, nada, yo quiero graduarme lo antes posible y por lo tanto échame lo que haga falta encima, que yo lo que quiero es ir más rápido. Y bueno, ambas cosas son válidas, todas acabarán en el mismo sitio, pero unas tardarán más que otras. Claro. Es que cuando hacía énfasis de esto, Gonzalo, que me alegra mucho que usted lo haya colocado aquí sobre la mesa, porque es importantísimo entenderlo. Algunos padres de familia, por no decir que la inmensa mayoría, cuando ven que su hijo o su hija han tomado una decisión que se sale de las leyes de la naturaleza, Sí. como bien lo dice Gonzalo, son los primeros verdugos y los primeros, ¿cómo llamarlo? Los que primero quieren ajusticiar a ese ser que tanto aman, porque no han sido como ellos esperaban. Entonces, lo que trato de hacer el énfasis es, empieza el aprendizaje para esa alma que toma la decisión de venir a experimentar a través de una condición, una reacción de rechazo de papás, mamás, sociedad, amigos, vecinos, ¿no? Entonces, el uno está experimentando una prueba y él está experimentando. Los otros otra, claro, fíjate. Los padres están experimentando, porque este es un tema semántico, ¿no? Pero cuando tú dices a un hijo que tanto aman, bueno, vamos a ver, si tú eres el verdugo de tu hijo, como tú dices, o lo rechazas o tal, eso no es porque lo amas, es porque le tienes cariño, claro, y el cariño depende del comportamiento del otro, el amor no. ¿Me explico? Entonces, esos padres... Maravilloso lo que acaba de decir mi amigo. Gracias. Entonces, los padres están aprendiendo a pasar del cariño al amor con sus hijos. ¿Me explico? Y en ese aprendizaje, claro, cuando estás en el cariño, como el cariño es un sentimiento, es variable, como hemos dicho muchas veces, y además depende del comportamiento del otro, pues el padre lo rechaza porque lo que siente por su hijo es cariño, no amor. Si sintiera amor, comprendería porque el amor es una comprensión, no un sentimiento, el padre comprendería perfectamente que ese es el destino de su hijo, el padre comprendería que es una experiencia que su hijo tiene que vivir, que además la ha aceptado antes de venir, ¿me entiendes? Y el padre lo que tiene que hacer es mostrarle a su hijo que su amor por él está por encima de ninguna circunstancia. ¿Me explico? A partir de ahí, el padre debe acompañar a su hijo en el destino, enseñarle a vivir lo mejor, seas homosexual o no, siempre es mejor tener una vida ordenada que desordenada, no sé si me explico, ¿no? Entonces, yo el consejo que le doy a la gente cuando tiene un hijo homosexual es que lo trate idénticamente igual que trataría uno heterosexual. Y entonces, ¿cómo trato yo a un hijo heterosexual? Depende de su nivel de consciencia. Si mi hijo heterosexual tiene un nivel de consciencia bajo, pues ya sé que va a acabar teniendo múltiples parejas, teniendo sexo genital, bueno, es lo típico, ¿sabes?, de lo bajo. Si mi hijo es de un nivel de conciencia más alto, le puedo sugerir, oye, pues ¿por qué no haces un compromiso con una mujer, formas una familia, ¿sabes? Usas la relación sexual
no solo por sexo, sino para otras cosas y con otros fines y con otras uniones. Y si mi hijo está en el cuarto nivel de consciencia alto, le digo, oye, pues lo normal es que vivas una vida de celibato y servicio, porque además el sexo no lo necesitas y no te aporta nada. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pues si tengo un hijo homosexual, le tengo que tratar igual que si fuera heterosexual, porque los niveles de conciencia aplican a todos, con independencia de tu orientación sexual. ¿Sabes? Entonces, si yo tengo un homosexual de segundo nivel, estará poniendo bombas y pegando tiros, sea homosexual o no. Y si tengo un homosexual de tercero alto, pues estará trabajando en un banco, será médico, tal. Y si tengo un homosexual de nivel 4, pues estará haciendo servicio a los demás y uniéndose espiritualmente a Dios. Es que no hay ninguna diferencia. ¿Me explico lo que te quiero decir? Y ahí es donde empezamos nosotros a entender muchas cosas, Gonzalo. Claro. Y es, ¿por qué ambos están, por qué la sociedad, los padres, todos estamos viviendo pruebas? Porque ¿no? necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a colocarlo en este plano. El padre que rechaza a su hijo, lo saca de su casa, lo aísla, lo humilla. Ahí estamos ante una clara muestra de cero comprensión y un estado profundo de sufrimiento por la no comprensión. Absolutamente. Pero bueno, es que como verás, el universo es muy sabio y entonces siempre intenta, porque claro, la eficiencia es que cuando tú creas por ejemplo, si tú estás dando un consejo espiritual, oye, pues cuanto más gente lo comprenda mejor, ¿no? Quiero decir, si tú estás gastando media hora de tu tiempo, lo que sea, pues oye, cuanto más efecto bueno haga en la gente, pues mejor, ¿no? Bueno, pues con esto pasa lo mismo. En estas ocasiones están aprendiendo todos. Están aprendiendo los padres a ser más amorosos y a comprender espiritualmente las cosas mejor. Es más, si no tuvieran un hijo homosexual, a lo mejor, como estas chicas que te conté antes del cáncer, no tendrían que buscar, pensar, porque al no tener un problema, pues ellos siguen con su vida en automático y no se enfrentan a ello y no aprenden tanto. Ahora, un padre que aprende a amar a su hijo, eso sí que es un gran crecimiento espiritual, ¿verdad? Y un hijo orgulloso, claro, con un amor, entrega profunda por él. Claro, porque fíjate, si yo estoy orgulloso de mis hijos, no porque sean heterosexuales o homosexuales, ni siquiera estoy orgulloso por ellos porque tengan más o menos éxito profesional o todas las cosas que los padres normales se hacen orgullosos. No sé si explico, ¿no? Es que mi hijo es el mejor jugador del mundo de fútbol o es el presidente de no sé qué. O mira, que es que ha sacado matrículas de honor en el colegio. Y ese tipo de cosas son las que hacen a los padres orgullosos, ¿no? Pero es que tenemos que ir aprendiendo que lo único que tenemos que estar orgullosos o no es si nuestro hijo está creciendo de nivel de conciencia. Todo lo demás no cuenta en el universo si no sirve para eso, ¿no? Entonces, una vez más, la comprensión espiritual, claro, si yo tengo un hijo que ha nacido en el tercer nivel, que se ha esforzado en su crecimiento espiritual, que ahora ha pasado ya al cuarto nivel. Joder, eso me hace orgulloso, no sé si me explico, ¿no? Ahora, que haya ganado un torneo de golf o no, pues a quién importa eso en el universo, no sé si me explico, ¿no? Si el ganar el torneo no le sirve para crecer. Entonces tenemos que cambiar incluso cuáles son los motivos o no por los que estamos orgullosos de quien sea. No sé si me explico, ¿no? Oh, maravilloso, Gonzalo, maravilloso todo lo que se está aportando en este momento, que usted nos está aportando, porque cuando queremos evolucionar y ir avanzando en los niveles de conciencia, esto que estamos hablando hoy es esencial y fundamental. Claro. Mientras que nosotros estemos en una condición de juzgamiento, de señalamiento, pues siempre lo hemos visto, estaremos en un estado de sufrimiento. Así de simple. Claro, y los resultados, me imagino yo, Gonzalo, que podemos hablar un poquito de eso. Sí. Los resultados de la vida muestran si nosotros estamos dentro de la ley o fuera de la ley. Los resultados que estamos teniendo. Absolutamente. Los resultados, mira, el universo te muestra la ley, ¿verdad? Entonces, siempre que tú estás actuando a favor de la ley, tus resultados son buenos. Y además, invito a las personas, aunque esto ya lo hemos hablado, creo, en alguna de nuestras charlas anteriores, pero nunca es malo repetir algo dos veces, porque la mente necesita a veces varias, ¿vale? Tú fíjate en tres resultados internos tuyos: tu felicidad, tu paz y tu actitud de servicio. Esos son los resultados internos del alto nivel de conciencia y de la obediencia a la ley.
¿verdad? Siempre. Felicidad, paz y espíritu de servicio. Y fíjate en resultados externos también, como la adaptación al medio, la abundancia, la salud y la calidad de tus relaciones. Pues una persona que tiene alto nivel de conciencia y que conoce la ley, la comprende y la sigue, ¿verdad? Siempre tiene buenos resultados en esas áreas en general. Salvo que haya por algún motivo, pues, o sea, tú puedes ser, por ejemplo, una persona que sigues la ley, que tienes alto nivel de conciencia y que estás a punto ya de graduarte y te falta una cosita. Bueno, pues entonces a lo mejor el universo te manda una enfermedad para, oye, como a Tomás Moro, que le cortaron la cabeza y ya acabó. No sé si me explico, ¿no? Pero normalmente no es así. Normalmente los resultados se van produciendo siempre favorables cuando tú sigues la ley. Y cuando no sigues la ley, aunque no la conozcas, no tendrás buenos resultados porque el universo tiene que mostrarte la ley. Estamos en una época muy bonita, finalizando este año de por sí. Quiero pronto hablar sobre eso, Gonzalo, porque es el momento, son los momentos, nosotros tendemos a hacer balances, ¿no? De la Sí. vida y a tener propósitos que tal vez duran 3 días, en los primeros 3 días de enero, y luego vuelve y se nos olvida. Pero hay preguntas que son esenciales, siento yo, que debemos hacernos. Y una de ellas es, ¿qué cosas que suceden en la vida yo le permito que me quiten la paz? Claro, Para empezar a tratar de entender. ¿Por qué me claro. quita la paz que alguien no haga lo que yo quiero? ¿Por qué me quita la paz que alguien me pite cuando voy conduciendo mi vehículo en la calle? ¿Por qué me quita la paz todo lo que me quita la paz? Si yo entro en un estado de autoobservación, Sí, puedo estar iniciando un proceso de transformación maravillosa. sin duda. Yo en eso, fíjate que siempre le aconsejo a la gente que haga una cosa y siempre ha dado muy buenos resultados a todos los que lo han hecho, ¿eh? Y es esta. Le digo, mira, tú cuando te vas a meter por la noche en la cama, ya sabes que antes en las religiones pues siempre decían, haz un examen de conciencia, a ver en qué has pecado, qué no has pecado, ¿no? Ok, no. Yo prefiero que hagas este otro examen, que es, ¿qué me ha quitado hoy la paz? Lo que tú has dicho, oye, me han tocado el claxon en el coche, pum, y me ha quitado la paz. He llegado a casa, mi pareja estaba nervioso o nerviosa, me ha pegado una mala contestación, pum, me ha quitado la paz. Oye, me han dicho que tengo una enfermedad, me ha quitado la paz. Oye, han expulsado a mi hijo del colegio porque se ha usado drogas en el descanso y te ha quitado la paz. ¿Sabes? O has perdido dinero en una inversión y te ha quitado la paz, ¿no? O sea, identifica qué te ha quitado la paz ese día. Ese es el primer ejercicio. Y luego haz un segundo ejercicio. Todo esto se hace en 2 minutos, ¿eh? Haz un segundo ejercicio, que es, ¿cómo tiene que ver mi mente esa situación que me ha quitado la paz de forma diferente para que ya no me la quite? Y entonces comprobarás que así como en la medicina, si tienes neumonía, por ejemplo, te dan antibióticos, ¿no? O si tienes colesterol, te dan otra medicina distinta. En este tema de quitar la paz es como aspirina para todo. Sea lo que te haya quitado la paz, aspirina. ¿Y qué es cuál es la aspirina? La comprensión espiritual de que eso que te ha quitado la paz lo necesitabas como lección para crecer y que en el momento en que ya no te quite la paz, esas cosas ya no se repetirán. No Porque no, volverán a suceder. claro, porque no tienen uso pedagógico y el universo es muy eficiente y no malgasta eventos que no sean necesarios para tu crecimiento, ¿verdad? Entonces, es curioso, por eso hay una ecuación matemática de la que siempre hemos hablado, felicidad igual a nivel de conciencia, porque a la gente de alto nivel de conciencia que nada le quita la paz, ya no es necesario que le pasen cosas desagradables para el ego, ¿no? Entonces, esto es así, hay que comprenderlo y además, de verdad, yo pido a todos los que te estén escuchando ahora que no me crean. O sea, por favor, no me creáis, porque si me creéis, solo vamos a cambiar, a lo mejor, el sistema de creencias o a mejorarlo. No, no. Yo lo que pido es que lo verifiquen, Que experimentalo. lo experimente, sí. Claro, y entonces ya no tienen que creernos. ¿Me explico? Es un tema que todo el mundo puede experimentar en su vida, porque claro, todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye solo. Y además, fíjate, una cosa muy interesante de la ley, una propiedad muy interesante de la ley, es que la ley garantiza que tendremos todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento.
Pero la ley también garantiza que no tendremos lo que queramos si no lo necesitamos para nuestro crecimiento. Y entonces la gente me pregunta a veces, bueno, Gonzalo, ¿pero por qué puede una persona necesitar un Ferrari o un avión privado o 50 millones en el banco para su crecimiento? Y les digo, pues mira, porque tenemos que aprender a ser felices en la escasez y tenemos que aprender a administrar bien los recursos cuando los tengamos. Ambas cosas tenemos que aprender. Por lo tanto, todo el mundo va a tener vidas en las que va a estar más escaso de recursos y vidas en las que va a estar más abundantes de recursos. Pero prueba de que tenemos que aprender a administrar bien los recursos cuando los tenemos es cuántas ocasiones se sabe y se conoce, ¿no?, que a alguien le ha tocado millones a la lotería y ha sido más infeliz después que antes. Y además los ha perdido y los ha mal administrado, ¿me entiendes, no? Entonces, un señor que tiene un Ferrari es porque lo necesita para crecer. Y un señor que no lo tiene es porque también lo necesita para crecer. Y en distintas vidas, en unas tendremos Ferrari y en otras tendremos menos Ferrari, porque tenemos que aprender ambas cosas. O Gonzalo puede darse... Todo es explicable, ¿me explico? Sí, todo es explicable. Puede darse también que llega el Ferrari, Sí. pero luego se lo quitan para que entienda. Por ejemplo, porque muy bien pensado y muy bien dicho, porque claro, como el alma, como tenemos que aprender a no apegarnos a nada material, que es lo mismo que decir, a comprender que no necesitamos nada material para ser felices, para eso solo necesitamos nuestro nivel de conciencia. Muchas veces también ocurre en la vida eso, ¿no? Que personas pierden bienes materiales que tenían para poder aprender a ser felices sin apegos. No sé si me explico. O sea que todo es explicable. Claro, cuando llega este nivel de vida, por ponerlo de alguna manera, Sí. Gonzalo, pues aparece también la soberbia, aparece el yo me paro encima de todo el mundo, un ego desbordado que está sustentado Sí. en las cosas que tengo. Y Claro. de pronto las cosas que tengo desaparecen y entonces, ¿y ahora quién soy yo? Ahí aparece muchas veces Claro. el suicidio, aparece la Sí, depresión, claro. pero también el aprendizaje para los que están más despiertos. Por supuesto, por supuesto. Y entonces fíjate que en ese caso que tú estás diciendo, por ejemplo, una persona que tiene recursos, ¿no?, y no los utiliza para el bien de los demás, sino solo para su propio bien y para crecer su ego y para tal, pues la vida le va a enseñar a que eso no es así. Y entonces en esta misma vida o en la próxima pasará una experiencia de pérdida dramática de recursos. ¿Me explico? Ahora, cuando tienes recursos, ¿verdad? Cuando tienes dinero, cuando tienes bienes, cuando tal, la clave para estar dentro de la ley es comprender que tú no eres el dueño de eso. O sea, el dueño de eso es Dios. Tú eres el administrador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa grande o bonita y tal, y solo la uso para mi propio disfrute, para creerme importante, para que los demás vean que yo tengo cosas que ellos no tienen, ¿verdad?, yo perderé esa casa, seguro, antes o después, porque no le estoy dando el uso que el amor, que la ley del amor me obliga a darle. Ahora, si yo tengo esa casa grande y como la tengo, pues yo disfruto de la casa, pero intento que disfrute todo el mundo y las puertas están abiertas. Y si un grupo de personas quieren que sus hijos jueguen al fútbol y yo tengo un campo de fútbol en casa, pues oye, ven a jugar a casa, encantado, disfrútalo a todo el mundo, o voy a organizar en esta casa tan grande que tengo de vez en cuando pues retiros espirituales para la gente. O sea, la idea es que tus recursos estén no solo a tu servicio, sino al servicio de los demás también. ¿Entiendes? Dentro de un equilibrio. Y si tienes esa mentalidad y te consideras administrador y no dueño, lo más probable es que no pierdas la casa nunca, porque le estás dando el uso adecuado, aprendiendo la lección y ya está. Sí. O cuando la casa, por mi identificación sobre ella, me hace perder el rumbo espiritual. Pues Entonces ya me siento, que era lo que hablamos hace unos minutos sí. atrás, Gonzalo, ¿no? Entonces, a que eso lo vemos nosotros constantemente en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Usted tiene una casa de 500 metros, el otro quiere una de 1500, o sea, todo el tiempo la competencia del ego por el querer tener,
y nos desviamos, se nos olvida el mundo material, que es bonito y que disfrutarlo y que la Sí, prosperidad y que todo claro, es bienvenido, sí. distrae a la inmensa mayoría de los seres humanos. ¿Cómo se Es- explica uno, Gonzalo, perdón que lo no, interrumpa, por Dios, sí, no, que, no. todos sabiendo que al final del camino que no nos vamos a llevar nada de lo material, Nada. estemos sufriendo por lo que no tenemos? ¿Cómo se explica Bueno, uno eso? bueno, porque tenemos ego y entonces el ego siempre quiere más y el ego compite y el ego, claro, es que solo cuando nos identificamos con el alma somos capaces de salirnos de toda esa dinámica, ¿no? Y entonces, fíjate que la gente de alto nivel de conciencia muchas veces toma la decisión de vivir de una manera más sencilla, aunque pueda permitirse otra cosa, simplemente por tener menos distracciones. Y dijo, yo en eso tengo un poco de experiencia, porque para bien o para mal, la ley del universo pues me ha dado más de una casa grande, ¿no? Pero claro, una casa grande te obliga a estar pendiente de que hay que cortar el césped, de que el jardinero no sé qué, de que tienes que contratar gente para que te la pinte, para que esto, para que lo otro. Como la casa tenga de 2000 metros, pues tienes que tener servicio doméstico, porque si no, a ver cómo la limpias tú. O sea, entonces, todo lo que es propiedad económica siempre lleva asociado a ella unas preocupaciones de administración y mantenimiento y tal, que hacen que tu mente se aparte de donde tiene que estar puesta, ¿no? Entonces, es muy normal, yo conozco muchos casos de gente de alto desarrollo espiritual, pero que también tiene alto nivel económico, que toma él propiamente la decisión de vivir una vida como más simple y más sencilla, porque no quiere las distracciones y el trabajo que da la administración de propiedades grandes. No sé cómo explicarte, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si yo te aseguro, si yo conozco personas que tienen pues 7 casas grandes por el mundo, oye, pues un 10% de su tiempo mental está dedicado a ver cómo administra todo eso, ¿no? Y que no entre un ladrón, y que no se le queme, y que los seguros estén ahí, y que cada 5 años hay que pintarla porque se ha ensuciado la fachada, porque ha venido un huracán, yo qué sé, ¿no? Y claro, todo eso te obliga a una distracción mental y a no enfocar la mente más tiempo en lo que tienes que enfocarla, que es en tu crecimiento espiritual. O sea, que es como tú dices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener propiedad. Si la vida y la ley del universo te ha dado propiedades o cosas, pues vale, pero tienes que no apegarte a ellas. Tienes que llevarlas, como se dice en inglés, como un loose garment, o sea, como una prenda amplia, ¿entiendes? Sí. O sea, es que si no te obsesionas en el control, ¿sabes? Y claro, eso es egoico y puede convertirse, como tú bien has dicho, más bien en un obstáculo espiritual que en una ayuda espiritual. Y aparece entonces el dolor que nos ayuda a Hombre, claro, centrarnos otra vez, porque cuando uno claro. mira el dolor que nadie lo quiere, Mm, el dolor que nadie lo desea, el dolor que lo vemos con miedo, pero aparece en nuestra vida y nos centra otra vez, porque sí, cuando sí. estamos en momentos de dolor, volvemos como a conectarnos con esa fuente maravillosa, volvemos a conectarnos con las preguntas correctas, Sí. las cosas cambian, las prioridades cambian, o sea, el dolor termina siendo un maestro increíblemente maravilloso, pero no deseado, bueno, Exacto, por nosotros. exacto, exacto. Así es. Entonces, vamos, yo a lo que tú llamas dolor, yo le llamo sufrimiento, ¿no? Para distinguirlo del dolor físico, ¿no? Correcto, Porque correcto. tú puedes Sufrimiento, tener, esa es. sí, sí, sufrimiento, ¿no? Pero claro, el sufrimiento, esto es muy sencillo, tú lo acabas de decir. El sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. Wow, qué frase. ¿Mm? Maravilloso. Claro, Ahora, sí, para no sufrir, vamos a ir estudiando, comprendiendo, claro, avanzando, claro. porque cuando vamos Y comprendiendo practicando, y y practicando, practicando, y entrenándonos, porque claro, a veces comprendemos las cosas, mira, comprendemos todo esto que tú y yo hemos hablado, la ley, pero llegas a tu casa, tu pareja te pega un grito y ¡pum!, vuelves a perder la paz. O sea, que por mucho que comprendas, que sí, que claro, si no comprendes no sabes hacia dónde entrenarte. Pero aunque comprendas, tienes que entrenarte.
Yo creo que hay un letrero, aquí yo voy tomando nota cada vez que los dos conversamos, me encanta, ¿no? Gracias a Gonzalo Rodríguez llevo como 10 libretas de estas acabadas. Hijo Pero mío. sí, pero hay un letrero que uno debería colocar enfrente de su cama antes de irse a dormir, y el letrero es: ¿qué me ha quitado la paz hoy? Claro, Wow, yo creo que esa pregunta, el hecho de hacernos esa pregunta claro, antes de irnos a dormir y luego preguntarnos, ¿no? ¿Cómo mi mente debe ver esa situación para que no me quite la paz? ¿Qué es lo que no he comprendido? claro. Siento que ese es un paso hermoso y Sí, maravilloso sí. para ir creciendo. Es un gran ejercicio espiritual y además es corto, porque ya verás que en 15 días te han pasado 1000 cosas que te quitan la paz. Sí, Entonces, sí, entonces ya con 15 días que hagas el ejercicio ya está todo cubierto, lo que te puede quitar la paz, ¿no? Y entonces claro, el pensamiento correcto en la claro. situación y se acabó. Es que es muy rápido este Claro. ejercicio, ya verás. Al principio, Gonzalo, puede alguien decir, pero ¿cómo no me va a quitar la paz que una persona me pite en la calle? Pero ¿cómo no molestarse cuando el perro del vecino viene y se orina en el árbol mío? No, Bueno, cosas de ese tipo. Entonces, hay, para empezar, el árbol no es tuyo, el árbol es de Dios. Y así el es. perro no sabe dónde mearse, ¿no? Y además, claro, y es un proceso natural, ¿no? Y además, Sí, pobre perro, pues ya aprenderá, ¿no? Claro, pero sobre todo, Cristian, esto, es decir, ¿cómo vas a dejar tu paz en manos de ignorantes? Que ya lo hemos dicho en otros sí, programas. maravilloso, sí. ¿Explico? Si no dejarías tu dinero, no dejarías tu salud en manos de ignorantes, no le dejarías tu casa a unos ignorantes porque te la destrozarían. O sea, no dejarías lo menos importante que tú tienes en manos de ignorantes. ¿Cómo vas a dejar en manos de ignorantes lo más importante que tú tienes, que es tu paz interior? Entonces, porque claro, tu paz interior es lo que sube tu vibración. Y si sube tu vibración, se facilita enormemente tu comprensión espiritual. Y es un círculo vicioso. Entonces, mi consejo a todo el mundo es, por favor, por favor, por favor, entrénense a no dejar nunca su paz en manos de ignorantes, que no les dejarían su dinero, ni su salud, ni su coche, ni su ropa, porque se la quemarían o se la mancharían. Entonces, no les dejen su paz, por Dios. Muy buena tarea. Esa tarea la tenemos todos aquí para trabajar. Pues mi querido amigo, en nuestro siguiente encuentro seguiremos hablando, si Dios nos lo permite, de las leyes espirituales. Vamos poco a poco entendiendo, porque ese es el propósito que tiene Gonzalo y que tenemos nosotros a través de este medio, de que vayamos comprendiendo que en el mundo nada es casualidad, Gonzalo, que en el mundo la perfección es maravillosa y que si yo logro entender un día esto que estamos hablando, de que todo es perfecto, pues ¿contra quién peleamos si todo es perfecto? Contra nadie, contra nosotros mismos, que somos los que Claro, creamos la necesidad de que eso ocurra por tener esa necesidad de crecimiento. claro, claro. Y entonces empezamos a avanzar. Pues mi amigo del alma, muchísimas gracias a nombre de un grupo enorme de personas, casi 1000 personas que están conectadas con nosotros en vivo. Los invito a quienes llegan por primera vez. Hay un libro que estamos trabajando maravilloso de Gonzalo Rodríguez Fraile que se llama Un nuevo paradigma de la realidad. Es una pregunta interesantísima. Un libro que fue escrito, escuchen esto, luego de más de 15.000 horas de estudio de Gonzalo Rodríguez, cuando un día dijo, si la vida son cosas y son cosas materiales y esa es la felicidad, bueno, vean ustedes los videos que hemos hecho con Gonzalo para que lo vayan entendiendo, pero este es el manual que estamos nosotros, o el que nos está acompañando en este proceso, porque ahí podemos leer, ir profundizando más y como cuando ustedes estén con nosotros aquí los días jueves, pues vayan estando a la par. Entonces, pues mi amigo del alma, muchísimas personas están aquí dándole las gracias. Mire, aquí colocó uno. Así es, mil gracias por compartir su conocimiento, bendiciones. Joana, gracias, gracias, gracias. María Teresa, muchísimas gracias. Patti, muchísimas gracias. Bueno, yo le puedo seguir colocando aquí No, eso cientos de personas esto es lo que anima, más que el gracias, el que ustedes lleven a la práctica lo que están aprendiendo, porque claro. ese es el propósito de este encuentro.
Además, me gustaría decirte muy rápido que he hablado con el coautor de mi segundo libro, Espiritualizarse, Con Rafael. y sí, con Rafael, y creo que estoy autorizado y en la próxima reunión que tengamos, pues podré regalar el PDF del libro como he hecho con el primero, y Wow. así se lo puedes mandar a todos tus oyentes y seguidores que tanto están apoyando estas sesiones, ¿no? Y que también lo estamos pasando todos juntos. Y entonces, pues la semana próxima te pasaré el PDF para que puedas... Maravilloso. No, mi amigo, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Eso es un acto de generosidad muy lindo y un acto de servicio muy lindo. El conocimiento y la experimentación nos llevan a nosotros a crear una nueva realidad, un Así nuevo es, paradigma. Y el nuevo paradigma es que podemos ser felices, depende de nosotros. claro. Nosotros podemos construir ese mundo que tanto le reclamamos a los demás. Pues ese mundo está dentro de nosotros y es el afuera será el reflejo de lo que estamos viviendo. Así es. Mi amigo del alma, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas, muchas No, gracias. gracias a vosotros y encantado, y que sepas que el primer beneficiado soy yo. Porque cuando una persona intenta, mejor o peor, aunque lo haga mal o lo que sea, pero ser de servicio, el universo te da el 100 por 1. Y nunca dudes esto. Y por cada hora que tú uses de tu tiempo, pues para poder ayudar a otros de alguna forma, el universo te va a quitar 100 de crecimiento. Es el mejor negocio que puedes hacer. Sí. Decía Facundo Cabral algo así que decía, si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, al Ah, menos por eso harían cosas buenas, ¿no? Porque así sería es. un gran negocio, Así es, el mejor de todos. el mejor negocio. Gonzalo, mil gracias, bendiciones para usted. Yo sé que muy pronto llegan la mínima tropa de 18 nietos a la casa. Bueno, pues habrá que sobrevivir como se pueda, ¿no? Y bueno, ya está preparado para ver papeles volar y libros volar y cosas de ese Sí, tipo. claro. Pues Pues eso ya lo recogeremos después. así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Muchas gracias por su compañía, por su cariño. Miren, aquí estoy mirando la hora, las 11:11. Bueno, para todos, miles de bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Compartan esto con familiares y amigos. Construyamos entre todos un mundo mejor, pero eso depende de cómo iniciamos y es con nosotros mismos. Recuerden siempre, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Chao, chao.